Pedro Eduardo Félix Flores, ciudadano mexicano que observa en las noticias cómo el señor Andrés Manuel López Obrador para la masonería tomó el gobierno de México, protegiendo a Enrique Peña Nieto dentro de la máxima traición bajo la abolición de la constitución política en el sistema de mercadolibre.com y mercadopago.com, principales fuentes financieras de los grupos terroristas Hezbollah, Estado Islámico, que han sido generadas por Hillary Clinton desde el gobierno de Carlos Salinas, donde Bill Clinton toma dentro de las Naciones Unidas un papel importante, conquistando al continente americano en un pacto que genera a mercadolibre.com y a otras situaciones dentro de la Internet, con el fin de tomar la economía de estos países y los gobiernos de los mismos tras el financiamiento directo de las elecciones y la compra de votos, así como el posicionamiento de agentes espías dentro de la masonería en cada uno de los escaños de el Senado mexicano y la política, generando un sistema interno para poder acceder a la política. ¿Qué pasa conmigo? Accedí a la política sin ser masonería. Utilicé la constitución política de mi país para acceder a la política en México, pero no soy masonería ni tengo partido político. Soy totalmente mexicano y no soy independiente porque represento a todo mi país. A través de la Guardia Civil Mexicana marcada en la Constitución Política, en el centenario de la Constitución misma, enfrenté al gobierno federal a través de sus instituciones de manera directa, siendo identificado y enviando operativos para mi desaparición forzada, enviando también al Estado Islámico mismo al ser detectado dentro de un fraude en el que el Banco de México, tras una amenaza terrorista, sí, una amenaza terrorista que el Estado Islámico mantenía hasta el año 2017, septiembre, en contra de nuestro país y los países de América y el mundo entero, sí, para tomar nuestro continente, porque Mercado Libre es la principal fuente de financiamiento. Entonces, dentro de este tratado de paz oscuro, los bancos y la masonería, regulador de la paz universal y del hambre y de la pobreza y de toda la miseria que tenemos, entrega a 16 países como esclavos del Estado Islámico y como esclavos de la guerra, simulando gobiernos y tomándonos a través de partidos y facciones políticas que no representan al pueblo de México como sus esclavos. El sistema de mercadolibre.com, el sistema de Mercado Pago lo revela cómo el Banco de México y los bancos generaron una moneda virtual llamada Mercado Pago que simula ser un sistema de pagos obligado, lo cual es ilegal, en donde no puedes utilizar el peso mexicano directamente y no hay donde cambiar Mercado Pago por un peso, tienes que utilizar el lavado de dinero a través de un banco establecido, y todo se trata de la mayor ingeniería financiera y social, vaya. Todo parece ser un sistema de comercio cuando el sistema es un mercado negro que financia la guerra y que se lleva todo nuestro dinero. Es por donde las drogas son traficadas y existe un protocolo directo en la PGR y en todo el sistema de gobierno para no revisar ningún paquete porque podría traer hasta tráfico de órganos. Es el sistema que DHL está utilizando para sacar los órganos de este país dentro de las Naciones Unidas, dentro de la masonería, dentro de esos pactos que la Interpol mantiene, misma que me nombró el segundo más buscado el 24 de abril de 2017 por petición del Senado de las Naciones Unidas y de todo el mundo, porque el 22 de abril utilicé la Constitución Política por primera vez en el país para darnos libertad y solicité al Senado mexicano bajo el artículo 108 el juicio político para Enrique Peña Nieto y la anulación de las reformas establecidas debido a que detecté la abolición de la Constitución Política por el gobierno de Argentina y por el gobierno de Estados Unidos con la ayuda de toda la banca en la mayor conspiración para generar una moneda virtual, tomar las rutas de comercio y financiar guerras y financiar terrorismo. El Senado mexicano, para no responder a esta denuncia, en conjunto con las Naciones Unidas, intenta mi extradición el 24 de abril, donde Televisa y TV Azteca muestran mi imagen en sus noticieros matutinos. Rocío López Ruelas acompaña a estos operativos para sacarme del país y yo logro esconderme en el drenaje porque escucho por la madrugada personal que llega a un departamento de vigilancia que tenía al lado del mío cómo están planificando sacarme del país y cómo ellos no saben que los escucho porque la pared es muy delgada y vienen del Distrito Federal inmediatamente a realizar este operativo. Logro huir de mi departamento, me escondo en el drenaje, porto una cápsula de veneno, porto dispositivos de espionaje dentro del cuerpo que Carlos Salinas, que la secta masonería,
que Enrique Peña Nieto, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me entrega pues para no emitir una resolución de esta situación, me entrega a la Seguridad Nacional, y la misma Comisión de los Derechos Humanos mantiene la señal de lo que estoy viendo, hablando, pensando y escuchando, asegurando que va a estar muy al pendiente, como si yo no fuera una persona, como si yo fuera un show, si logro evidenciar esta situación y hacer un desorden político y colapsar a nuestro país, y no aplicando el artículo 136 de la Constitución Política como lo marca la Constitución, con la cobardía de la Secretaría de la Defensa y con la máxima traición de la Suprema Corte, que le entregan el control a Rocío López Ruelas de un dispositivo que tengo instalado en el cerebro para transmitir a través de mis ojos y escuchar con mis oídos y mantenerme como un transhumano retenido, como un cyborg, vaya, con un dispositivo que digitaliza en mi cerebro toda la lectura de lo que pasa dentro de mi mente y tiene la capacidad de escuchar mis pensamientos y transmitir voces directamente en los mismos. Esto se reconoce como esquizofrenia entre los síntomas y es la mejor estrategia militar, pero es un dispositivo MK-Ultra conocido como módem cortical, producido por la agencia DARPA de los Estados Unidos con Harvard y las mejores universidades y las más grandes empresas con la mayor tecnología de las Naciones Unidas, porque represento una amenaza al introducirme en la política bajo el artículo 39 y la abolición de la Constitución Política, la máxima traición en flagrancia de la Suprema Corte, que en este operativo detecta a través de una llamada de la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, al gobierno en máxima traición. Es decir, la Suprema Corte es alertada por Rocío López Ruelas que hay un ciudadano dentro del drenaje que está gritando y pidiendo que se comuniquen porque el operativo en el que están inmiscuidos todos ellos es ilegal, es enviado por máxima traición, generando pues un golpe de Estado, y aprovecho la llamada telefónica de esta mujer para comunicarme con la Suprema Corte y reclamarle la soberanía a través del artículo 39 constitucional, haciéndole saber que nuestro país está tomado por Argentina y por otros gobiernos que han tomado la moneda y que esta conspiración convirtió en esclavo a cada uno de los vendedores, y como lo marca la Carta de nuestra libertad, pues esto representa la pena de muerte para aquellos extranjeros y para aquellos que anularon nuestra constitución política y nos sometieron a la esclavitud. Rocío López Ruelas, al control de este dispositivo, en esos momentos transmitía hacia las Naciones Unidas y transmitía hacia los sistemas de masonería mi cacería humana, porque durante el centenario de la Constitución Política molesté a todo el gobierno federal y molesté a las Naciones Unidas y molesté a la política del mundo entero en los consulados, haciéndoles saber que no había nada que festejar en México, que nuestra Constitución Política estaba bajo la abolición de mercado libre del gobierno de Argentina, que el despojo que sufren todos los vendedores es por la complicidad de Profeco, que anuló la ley de comercio, y eso nos convierte en esclavos. Eso convierte en esclavos a 16 países, y bajo mi constitución política no puede atacarse a la migración porque son esclavos del gobierno de los Estados Unidos, y en el artículo 2 de la constitución política de mi país dice claramente que por simplemente tocar mi patria, México, esta bandera humana y generosa que dice ser, no deberían ser perseguidos. Pero resulta ser que la Secretaría de la Defensa le permite a Enrique Peña Nieto realizar elecciones bajo esta situación, en donde estoy agredido directamente con armamento militar del gobierno de los Estados Unidos. Se me mantiene bajo monitoreo de todos los sistemas internacionales de espionaje y vigilancia, bajo cámaras de Televisa en tus domicilios, y se me mantiene bajo amenaza de tráfico de órganos, de arrancarme todos los órganos, vaya, o de nombrarme loco y desquiciado, porque logré sobrevivir a un operativo de desaparición forzada enviado por las Naciones Unidas y la OTAN, que demuestra los experimentos que se mantienen en la migración, los experimentos militares, la toma de nuestro comercio, y la Suprema Corte simplemente me niega total atención. Tengo a Rocío López Ruelas en estos momentos platicando con su personal, tratando de distraer mi versión, porque evidentemente ella toma el control de la República Mexicana y la desmembra, generando elecciones bajo la máxima tradición del Senado mexicano, y tiene la máxima gracia de generar un canal para la Deep Web durante el 2017, mientras el Senado y los congresos seguían su labor legislativa como si nada, tenían el control de lo que yo estoy viendo, hablando, pensando y escuchando, así como el Senado espurio actual tiene el control de lo que veo, hablo y escucho, porque resulta ser que la masonería, la política de este país,
generó conmigo un show interactivo. Recibo comunicación de Rocío López Ruelas, que me entregó al Estado Islámico en un acto desesperado de las Naciones Unidas esperando se me diera muerte, pero durante 8 meses en una negociación después de, vaya, tanto tiempo, no pudieron convencer al Estado Islámico más que de que mis intenciones son las mejores para mi país y que ya no podemos con el hambre y la hambruna y la muerte, y que la guerra debe, vaya, si existe un Dios musulmán llamado Alá, es el responsable de esta situación. El Estado Islámico a través de mis ojos lo ha podido comprobar y me ofreció su protección dentro de lo que se llaman los enviados del Islam. Estoy en una posición que no debería estar, algo me puso aquí, y si existe un Dios es Él. Ellos lo han podido comprobar y han hecho de mí un show. Vaya, ellos se están burlando de la religión directamente desde el Vaticano, directamente desde las Naciones Unidas, directamente el Estado Islámico cobardemente simplemente me entregó y me dejó ahí. Y así la masonería, la secta satánica por excelencia, aprovechó esta situación del Islam para someterme y tratarme de una manera en donde esperan que sea su mascota. Vaya. Y entre lo político y lo religioso nos encontramos pues en una conspiración que se revela tras la abolición de la Constitución Política y los derechos humanos en mercadolibre.com, y la respuesta bélica bajo protocolo, porque es una tienda de raya. Es lo que se le conoce como una tienda de raya. Es este sistema que generó los Estados Unidos en México desde antes de la Revolución Mexicana, pero que se mantiene hasta la fecha con los sistemas digitales, y es la forma pues en la que también en la tienda de raya el gobierno de los Estados Unidos a través del gobierno de México antes de la misma revolución atacaba y agredía bélicamente a los mexicanos que exigían pues sus derechos ante estos sistemas de comercio. Y asimismo Mercado Libre pues vuelve a cambiar oro por espejos, porque cada peso que vale de nuestro país es devaluado, se entrega al lavado de dinero en Oxxo. Y pues nada, logré la nacionalización de capitales de la banca, logré la presidencia de mi país a través del artículo 39, demostrando la abolición de mi constitución, y resulta ser que Rocío López Ruelas, a través de un armamento de destrucción masiva, toma mi información, la entrega al enemigo, acaba con el continente americano y su economía, genera la máxima migración, genera elecciones, conforma su propio estado en sucesión de mandato bajo traición, y toma el ejército tras una legislación espuria que genera a un ejército con la complicidad de la Secretaría de la Defensa y las facciones de masonería para apuntar sus armas en contra de estos migrantes generados tras la conspiración de Mercado Libre y Mercado Pago y la abolición de las constituciones políticas en la esclavitud de 16 pueblos, que las Naciones Unidas soporta con cobardía un ataque terrorista militar que dejó de ser terrorista porque el Estado Islámico y las facciones islamistas terroristas, así como las presidencias islamistas, tuvieron que ceder tras la participación directa de su Dios musulmán en una orden que se hace evidente tras, vaya, soy un ser humano común y he sobrevivido a las Naciones Unidas, esclavo Illuminati en libertad, protegido por aquellos mismos que me capturaron, y aquí lo único que nos detiene es una periodista y una Suprema Corte, porque el mundo entero ya nos ha permitido de cierta manera nuestra libertad, y es solo este grupo de mexicanos, Rocío López Ruelas, la Suprema Corte de Justicia y aquellos en la Secretaría de la Defensa que tras su silencio en conjunto con las sectas políticas, todos los partidos políticos, vaya, y los medios de comunicación no le permiten su libertad a América. Se les ha ofrecido un tratado de paz en donde, pues vaya, a mí no me interesa perseguirlos, ¿no? Ni al pueblo de México, pero es increíble cómo esta mujer busca en verdad una guerra, busca que la población se levante en palos y garrotes, sabiendo que la fuerza pública no puede defender a traidores que están usurpando el gobierno, y vaya y lo saque a palos cual vil revolución. Pues no sería mala idea, pero el tratado de paz lo prohíbe y están violentando los tratados de paz. Es por eso que he declarado la guerra. y pues nada, vamos a ver cómo nos responde un correo, un mensaje de la Suprema Corte de Justicia y la Secretaría de la Defensa, porque en mi legítimo derecho pues declaro la guerra a aquellos que han tenido acceso a mi nación y han agredido bélicamente a mi persona y a mi familia.